para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad, del amor, para alabanza y gloria de Dios, creador y amante de la vida. Amén. Amén. Bueno, Patti, esta marcha es el evento más importante de este año en la defensa de la vida. Es de la Marcha 52. Esta marcha fue fundada por Nellie Gray, que en paz descanse. Y el fin de la marcha era luchar contra el aborto, en particular la ley que se pasó Roe versus Wade en la Corte Suprema, que permitía el aborto hasta el 9º mes en todos los estados de la Unión estadounidense, americana. Entonces, estamos aquí conmemorando esa fecha. Gracias a Dios, en el año 2022 tuvimos la victoria a favor de la vida en Dobbs versus Jackson's Women's Health, donde se derrotó esa ley, Roe versus Wade. Estábamos todos muy contentos porque era otro peldaño más muy importante en la defensa de la vida, y ahora esa lucha va a los estados. Lamentablemente han habido estados que han votado a favor del aborto, pero muchos que han luchado por la defensa de los niños en el vientre de sus madres. Entonces, este evento sigue siendo muy importante. Es un evento que me parece que va a permanecer, porque la lucha por la vida va a permanecer, y se reúnen personas de todos los estados, de todas las edades, razas, personas que vienen de Latinoamérica, de Europa, para unirse a esta importantísima causa. Ya sabemos que lo que pasa aquí en Estados Unidos repercute por todo el mundo. Y hoy es viernes y el evento es en viernes porque también tiene un aspecto penitencial. Estamos conmemorando que han muerto en Estados Unidos solamente 65 millones de niños por nacer, así que tenemos que acordarnos de ellos y sus madres, porque sabemos que el aborto lastima también a las madres y los padres de estos niños. Y también hay unas estadísticas alarmantes. El aborto por todo el mundo fue la causa número de muertes al nivel mundial en el 2024. Y para poner esto en contexto, la población de Canadá es 40.1 millones de personas. Se cuenta que se abortó todo un país entero. Mientras tanto, 8.2 millones de personas murieron de cáncer en todo el mundo, 5 millones de tabaquismo, 2.5 millones de alcohol, 1.7 millones de VIH, 1.35 millones muertos por accidentes de tráfico, 1.1 millones por el suicidio. Y es tan alarmante estos números, Astrid, porque la causa de muerte a partir del aborto, o sea, sumiéndolos todos, ni siquiera llega a los 45 millones de bebés que han muerto por causa del aborto. Entonces, como dice la palabra de Dios en Lucas 10:2, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Entonces, seguimos invitando a ustedes que nos están mirando a través de las pantallas, que realmente hagamos un compromiso firme por esta causa tan noble. Necesitamos más obreros porque el trabajo es bastante, Astrid, como lo has dicho. Vamos a seguir luchando por la vida. Vamos a perseverar y bueno, hay muchos pro vida ahora mismo marchando aquí en Washington, D.C., en un frío, o sea, un frío increíble, pero con tanta alegría. Y ofreciendo el frío, lo que se puede sufrir. Inclusive he visto franciscanos, padres franciscanos descalzos en la nieve, o sea, ofreciendo eso por los niños por nacer, un acto penitencial también por los que se han abortado. Y bueno, el lema de este año es la vida. ¿Por qué marchamos? Lo que han querido los que organizan esta marcha es volver a lo básico. Establecer que el aborto mata a un ser humano hecho a la imagen de Dios, un ser humano que es un ser irrepetible. Sabemos que la vida comienza desde la concepción, así que al destruir un bebé en el vientre estás destruyendo una vida, alguien con un destino, un futuro. Entonces estamos perdiendo algo también como nación, ¿sí? Como pueblo de Dios nos tiene que interesar esa vida, es nuestro hermano. Así que estamos aquí para, como dices tú, otra vez comprometernos con esta causa, pedirle a Dios también
oramos para que nos ayude a perseverar, que nos ilumine con tácticas nuevas, con iniciativas nuevas y que estemos creando también al mismo tiempo una cultura de la vida. Sabemos que la parte más grande de Provida es la que está trabajando arduamente para apoyar a madres embarazadas que enfrentan problemas serios. Entonces, es parte importante que muchos desconocen, que es la parte más grande de Provida, es la que está trabajando día con día en los centros de ayuda como los CAM en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos también. Solo en Estados Unidos más de 3,000 centros de ayuda están disponibles para dar todo tipo de ayuda a las madres. Así que somos un movimiento de amor, de compasión, y también queremos esclarecer tantas mentiras que escuchamos en los medios masivos de comunicación que hablan del aborto, y muchas personas, inclusive personas que se describen como provida o católicos, escuchan esta propaganda, estas mentiras, estos casos extremos que son tergiversados para poder avanzar una agenda abortista. Sabemos que están engañando al pueblo, entonces es importante que los Provida seamos todavía más valientes, que usemos todos los medios que estén a nuestra disposición para anunciar la verdad, y en cada parroquia y en cada familia ojalá les quede muy claro que el aborto cobra una vida y que la única solución amorosa a un embarazo difícil es la vida, y existe mucho apoyo. Así es, y también estamos celebrando un año nuevo, obviamente, comienzo de un año nuevo, pero también aquí en los Estados Unidos una nueva administración. Estamos llenos de esperanza. Vamos a tener la participación del vicepresidente de aquí de los Estados Unidos, J.D. Vance. Me parece que también el presidente nos ha mandado un mensajito de motivación en este movimiento Provida, y también acabamos de escuchar también en la transmisión de nuestros compañeros en el lado de inglés la participación del gobernador de la Florida, el gobernador Ron DeSantis, que también nos anima a ser valientes, y también animar a los legisladores, a nuestros representantes de los estados, que tengan la valentía de defender al no nacido. Y eso es lo que moldea, eso es lo que forma el carácter de un Provida, ¿no? Es la valentía y la perseverancia. Entonces también pedimos al Espíritu Santo por esos dones, las virtudes que van de la mano del Provida, ¿no? De este movimiento que no es fácil, no es fácil, es un combate duro, pero el Espíritu Santo nos puede dar esos dones para perseverar. Sí, una parte muy importante de esta Marcha por la Vida es el cabildeo que hacen muchos Provida. Es bonito, Pati, ver a dirigentes de los centros de ayuda llevar a madres con sus niños nacidos gracias a la intervención de estos centros, llevándolos a los políticos. Aquí en Washington, D.C. es donde se cocinan todas estas ideas y leyes y todo tipo de cosas. Hay que anunciar la verdad, hay que ir a visitar a estos políticos y decirle que los Provida somos personas de amor, de compasión, y que la verdad es que el aborto mata a un ser humano ya hecho, una vida concebida ya es un ser humano. Desde la concepción ya está toda la materia genética de un ser irrepetible, único. Y ya con la tecnología que tenemos del ultrasonido se puede ver claramente un bebé que se está desarrollando bastante rápido. Ya la tercera semana ya se puede escuchar el corazón. Así que es importante que estemos constantemente hablando con ellos, también agradeciendo a políticos como el gobernador DeSantis de la Florida, agradecerles porque ellos apoyan la vida, lo dicen abiertamente, están luchando por que se avance más y más la defensa del niño por nacer, y al hacer eso están defendiendo realmente a la mujer, porque el aborto la lastima físicamente, la puede lastimar también profundamente, psicológicamente y espiritualmente. Pati, uno de los lemas que tenemos, el lema que tenemos en el programa de Informe Provida es todo católico es provida. Debemos de ser provida, no podemos decir que somos católicos y pro aborto, así que también como católicos tenemos que aclarar eso de que el aborto va en contra de los mandamientos de Dios, va en contra del 5º mandamiento de no matarás. El catecismo claramente explica que el aborto
termina con una vida humana hecha a la imagen de Dios. Entonces es un pecado serio. Y sí, si eres a favor del aborto, estás yendo en contra de la enseñanza constante de la Iglesia de estar a favor de la vida humana en el vientre. Entonces, que nos quede muy claro los católicos que tenemos una sola postura, el decir no al aborto, sí a la vida, defender la vida. Y no solo la postura, yo pienso que tenemos que tomar acción también, ¿no? Tenemos que involucrarnos de una forma y hacer algo por esta causa, ¿no? Creo que es la guerra más grande que ha existido en toda la humanidad, una guerra que no se ha terminado contra el inocente en el vientre materno que no tiene voz. El aborto no solo le quita la vida a un ser humano, al bebé inocente, pero destruye una familia entera. Entonces yo siento que también para un propósito del 2025, creo que también es bueno como un propósito, una meta, es realmente hacer penitencia, oración y ayuno por esta causa pro vida, que podemos hacer desde casita. Podemos dedicar un rosario por el no nacido, podemos ayunar por el no nacido, podemos iniciar un movimiento pro vida en nuestras parroquias si no lo hay. Podemos ir a nuestros centros de ayudas de mujeres en nuestras comunidades y ser voluntarios, dar de nuestro tiempo. Pero creo que es muy importante no solo ser pro vida, proclamarlo, pero es necesario tomar acción y regresar como los tiempos antiguos, ¿no? Cuando se ganaban las guerras con el Santo Rosario, con el ayuno y con la oración. Eso es muy necesario para esta batalla espiritual, para combatir estos demonios que dice la Escritura. Solo estos pueden salir con oración y ayuno. Amén. Y Pati, también tenemos que estar muy conscientes de que el voto es muy importante. Claro. El estar al pendiente siempre de lo que está pasando políticamente, como por ejemplo aquí en Washington, D.C., es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando una ley dice que el aborto está bien, eso comunica algo al pueblo. La gente sabe que, por ejemplo, si matas a un niño de 5 años ya nacido, o sea, es un grave crimen, todo el mundo le queda muy claro. Pero si las leyes apoyan el aborto, ahí se queda vaga la idea. O sea, piensan, pues si es permitido legalmente, debe estar bien. Entonces, las leyes son muy importantes. También las leyes representan intereses también económicos. Cuando algo es permitido, también hay iniciativas para que los contribuyentes que pagan impuestos paguen por los abortos. Entonces, otra cosa que estamos buscando aquí y esperanzados aquí en Washington, D.C., en Estados Unidos, es que con esta nueva administración que ha mostrado muchísimas señales de ser muy a favor de la vida, quite los fondos federales a la multinacional del aborto Planned Parenthood, que aborta 350,000 niños al año solo en Estados Unidos. Entonces, estamos con la esperanza de que sí logremos quitarle los fondos del contribuyente. Nuestros fondos, los que pagamos impuestos, están yendo a abortar niños. Entonces, esa es una cosa que estamos pidiendo a los legisladores que hagan. Ojalá sea algo que se pueda lograr con esta administración. Entonces, por favor, tengan muy claro que el voto es importante. El voto sí tiene repercusiones muy, muy importantes. Tenemos que preguntar a cada político cuál es tu postura en cuanto a la vida. Si un político no es capaz de respetar la vida de un niño por nacer, o sea, no va a respetar tu vida tampoco. O sea, realmente es algo tan básico, fundamental, y que al final, cuando hay leyes a favor del aborto, sí significa más abortos, más fondos, no solamente de nuestros impuestos, también de corporaciones que van alimentando esa industria del aborto, que es una industria donde hay beneficios económicos enormes, multibillonarios. Entonces, por favor, tengan eso en mente cuando estén a punto de votar, cuál es la postura de ese político. Y si él no es capaz de respetar al niño en el vientre, no merece nuestro voto. Es un tema no negociable para todos los católicos. Y para eso se necesita formación. Es muy importante que los padres de familia también eduquen y formen a sus hijos para poder elegir el mejor candidato, ¿no? El que, como dices, va a defender la vida. Porque si no defiende la vida, no va a defender el inmigrante. No le va a importar el pobre. O sea, la vida es lo más fundamental, ¿no? Entonces, se ha visto tantos jóvenes, tantos universitarios confundidos, no sabían por
por quién votar, ¿no? Entonces, padres de familia, ustedes son los primeros educadores en sus hogares hacia sus hijos, y es importante que también eduquen a sus hijos y se formen ustedes para poder dar lo que tienen. Y no hay político perfecto, no hay persona perfecta, y tampoco estamos canonizando a un político al votar por él o por ella, pero sí buscamos cuál va a ser la mejor persona que va a ser el mayor bien y también el menos mal, o sea, el mal menor, como se dice, porque al limitar el mal, estamos haciendo un bien. Entonces, eso es muy importante, que no se desanimen al ver que no hay un político perfecto. Usemos nuestro criterio, nuestra formación. Ahora con los medios de comunicación masivos, o por ejemplo aquí en EWTN, hay mucha información que te ayuda a evaluar a esos políticos y también ser activos. Ahora con el Internet es tan fácil enviar un mensaje a tus legisladores para decirles que tú eres una persona a favor de la vida, que tú quieres que ese político defienda la vida. Porque si no escuchan de nosotros, los pro vida, piensan que el pueblo es a favor del aborto, si ellos son pro aborto, ¿no? Y si son pro vida, anímenlos, agradézcanle. Eso es tan, tan importante. Oren por los políticos también. Oren para que se mantengan firmes en su postura a favor de la vida. Entonces, esa es una parte que muchos no queremos involucrarnos en el tema de la política, nos aburre o pensamos que pues, hay tanta corrupción que no queremos saber nada, pero realmente sí tiene muchas consecuencias. ¿Quién está en poder? Lo vimos con la administración anterior, cómo se expandió el aborto en muchos lugares, ¿sí? Y que se sigue dando tantísimos fondos federales del contribuyente para seguir haciendo abortos, y eso no debe ser así. Entonces, hagamos todo lo que esté en nuestras manos, oración, acción, voluntariado, y en el voto, constantemente teniéndolo presente. Tenemos un programa, Informe Pro Vida, ojalá sintonicen cada viernes para que vean ustedes que hay mucha esperanza en todas partes del mundo. Hay personas como ustedes luchando por la vida, porque ese es un problema global. Y estamos en el Valle de Lágrimas y estamos aquí en la tierra donde somos la iglesia militante, ¿sí? Que estamos caminando como peregrinos, intentando hacer un bien, y sabemos que Jesús ya es victorioso. Él ya venció la muerte con su pasión, cruz y resurrección, pero nos toca a nosotros participar en esa victoria. Y ojalá todos el día de hoy nos comprometamos una vez más a ser la voz de los que no tienen voz, no importa el precio. Así es. Bueno, no se vayan de las pantallitas, quédense con nosotros. Vamos a tomar un pequeño descanso y regresamos con esta transmisión en vivo de la Marcha por la Vida desde Washington, D.C. Que Dios los bendiga y regresamos. GPS, una guía para la santidad. ¿Qué es ser original? ¿Es hacer lo que los demás hombres hacen? ¿Es hacer lo que nos proponen? ¿Es dejarnos llevar por nuestros gustos y caprichos? No, ciertamente ser original es nadar contracorriente, es remar contracorriente, es coger esos remos y empezar a hacerlo fuertemente. Yo sé que es difícil, pero Dios también nos está ayudando a jalar. Por favor, no dejes de remar, porque camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Recuerda que Dios siempre te está ayudando, pero depende de tu respuesta que Él te pueda ayudar.
estamos de regreso en la cobertura de la Marcha Nacional por la Vida 52 desde Washington, D.C. Y ahora tenemos aquí en el estudio con nosotras a Neidy Casillas del Global Center for Human Rights. Bienvenida, Neidy. Qué alegría tenerte, sobre todo después de esta reciente victoria en el caso Beatriz. ¿Cómo estás? Hola Astrid, muy bien, gracias a Dios, como tú dices, muy contenta de ese regalo que Dios nos dio, ese gran milagro en el que en Latinoamérica triunfó la vida. Cuéntanos más sobre el caso Beatriz. ¿Qué es el caso Beatriz y cómo se dio la victoria en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Latinoamérica? Claro que sí. Bueno, el caso Beatriz era un caso que la industria del aborto impulsó en contra de El Salvador, con el único objetivo de legalizar el aborto no solamente en El Salvador, pero en todo el continente americano, ¿no? Desde México hasta Argentina y Chile. Ellos sabían que teniendo un precedente de una corte internacional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso iba a ser usado para presionar a los países a que cambiasen su legislación y que se aceptara el aborto como un derecho. Eso es lo más importante de resaltar, que ese era el objetivo de la industria pro aborto, hacer un antecedente en el que el aborto es considerado un derecho. Así que, usaron a una chica enferma, muy parecido al caso que se utilizó aquí en Estados Unidos, Roe vs. Wade, una manipulación en el que abusaron de una chica que estaba enferma, en el que su bebé era una nena que era anencefálica y que, la industria pro aborto se le acercó para decirle que ella iba a morir si no mataba a su bebé. Ella ya era mamá, ya tenía otro bebé y, ella su mayor miedo era, y lo que usó la industria pro aborto para infundirle ese miedo fue que si ella moría iba a dejar a su otro bebé huérfano. Así que Beatriz se vio encasillada y ella accedió a este aborto, a pedir el aborto. Por supuesto que no se le fue otorgado porque su vida no corría peligro. De hecho, ponían más en peligro la vida de Beatriz al practicarle un aborto en ese momento. Incluso, no solamente, por supuesto, la vida de ella, la vida de la bebé, y sin embargo a las abortistas no les importó porque ellas tenían un único objetivo, crear el aborto como derecho. Utilizaron toda la artillería de la industria pro aborto, millones de dineros, ustedes pueden googlear y van a ver que existen notas en BBC, en Le Monde, en todos los medios más grandes de todo el mundo en favor de este caso, ¿no? Expandiendo una mentira que decía que Beatriz había muerto porque no le habían permitido llevar a cabo el aborto, lo cual es una gran mentira. Beatriz murió 4 años después por un accidente motociclista. Esto era lo más impresionante del caso, era una completa mentira y creo que lo que estremeció al continente es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pudiese usar este caso, esta gran mentira, para impulsar el aborto como derecho en todo el continente. Gracias a Dios y finalmente con el trabajo y la ayuda de muchos de los que hoy en día también nos están viendo, con sus oraciones, por supuesto, se logró ganar este caso, es decir, la Corte Interamericana rechazó el aborto como un derecho. Se develaron, se expusieron las mentiras de este caso, los millones que se habían puesto para impulsar el aborto. Y algo súper importante que se logró en este caso es que la Corte reconoció y se nombra a la bebé, Leilani. Así fue como su mami la bautizó. Cuando ella nació, vivió solo por 5 horas, pero ella la bautizó, le puso Leilani. Y cuando ella salió del hospital, de hecho, fue a hacerle un funeral a su bebé, porque ella sabía que esa bebé tenía un gran valor y que era su hija. Así que fue un gran triunfo que la Corte se refiriera a Leilani con su nombre y no como lo venía haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la comisión es el paso anterior a la Corte, ¿no? También es internacional, es un órgano altamente político, activista, lleno de activistas pro aborto, pro ideología de género, etcétera.
Y ellos en todo momento durante el caso, ellos actúan como el fiscal en el caso. Y durante todo el juicio y en todos los papeles, ellos se referían a Leilani como el producto. Y eso fue un gran triunfo para nosotros porque se reconoció no solamente la vida que el valor de la madre es, perdón, el valor de la vida de la madre, pero también el gran valor de la vida de Leilani, y que se reconoció como un ser humano que, como su mamá, también tiene derecho a la protección. Antes de la transmisión, nos contabas fuera de cámaras el gran milagro de esta victoria, pero la fuerza, la unión de las personas. Cuéntanos un poquito de lo que nos contaba, cómo la gente en todos los países, o sea, no nada más en El Salvador, pero en todos los países realmente oraron y estaban incluso en las redes sociales compartiendo información, desglosando las mentiras, ¿no?, sobre este caso de Beatriz. Pero cuéntanos un poquito. Claro, ahorita tú decías algo súper importante, Patricia, decías hay que actuar y en este caso la gente actuó. Y entonces esto nos debe de llevar a darnos cuenta de que si hacemos algo, no importa desde dónde lo hagas, vamos unidos, vamos a triunfar, ¿no? Porque, como bien lo dices, hubo gente que desde su casa estuvo orando, hubo organizaciones que se dedican a orar por el fin del aborto, que hicieron campañas, dedicaron una semana desde que supieron del caso hasta que se resolvió, a orar por cada uno de los jueces con nombre y apellido. Hubo personas que en sus redes repostearon o hicieron también sus propias flyers para enterar a su gente del caso. Se unieron todas las creencias, no importaba aquí si eras católico, si no creías o si eras evangélico, todo el mundo se vio movido por esta mentira y sobre todo estremecido ante lo que puede ser pues la industria del aborto con todo su dinero y con toda su artillería para imponernos una agenda que va totalmente en contra de nuestros valores. ¿Y cuáles otras amenazas enfrente de Latinoamérica, Neidy? ¿Y qué están haciendo ustedes para combatir estas amenazas? Claro. Lastimosamente se ganó el caso Beatriz versus El Salvador, y aquí hay que decir algo muy importante. La gente, en realidad, si tú vas a la sentencia, dice se condena al caso a El Salvador. Bueno, hay que aclarar que la Corte ha condenado en el 98.5% de los casos que ha llevado. Es decir, es imposible o casi imposible que la Corte no condenara a El Salvador. Sin embargo, la condena o la pena que le impuso fue mínima. Fue penas de adaptar sus protocolos, que es como de alguna forma lo correcto y no la legislación. Aquí el tema es que esta Corte ha venido siendo usada para cambiar la legislación de los países. En este caso, lo que la Corte hizo fue, tienen que adaptar sus protocolos de atención de salud, en el caso sobre todo como en donde el riesgo de muerte de la madre, ¿no? Esa fue la única condena, pero eso es importante como aclarar para decir que, bueno, si bien es cierto, fue un gran triunfo porque todo lo que nosotros defendíamos no fue, por ejemplo, otra de las cosas que estaba en riesgo es, ellas pedían que se adaptara los estándares de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Esos estándares de aborto que la OMS tiene dicen que el aborto debe ser libre y gratuito, a demanda, es decir, que una menor de edad no tiene por qué tener la autorización de sus padres. Pedía además la anulación de la objeción de conciencia cuando es tema de aborto, etcétera. O sea, había muchas otras batallas que era lo más impresionante, ¿no? Se ganó, la condena es mínima, es imposible, no nos afecta al continente ni a El Salvador. Sin embargo, no para aquí. Ya la industria aborto ya tiene preparado un nuevo caso, se llama el caso Esperancita en contra de República Dominicana, y es un caso muy parecido al caso de Beatriz, una nena, ella es menor de edad, no era el caso de Beatriz y por eso es todavía más sensible, que tenía cáncer, un cáncer terminal, leucemia. La mentira que ellas dicen en este caso es a Esperancita no se le dio atención porque no querían por supuestamente salvar al niño, y ella murió
por no quererle darle la quimioterapia. Y eso es una mentira. En realidad estaba tan avanzado lastimosamente el cáncer de la nena que ya no tenía remedio, estaba desahuciada y sí se le dio un tratamiento, pero por supuesto su cuerpecito ya no resistía porque el cáncer estaba totalmente expandido, ella tenía metástasis. Entonces, las amenazas siguen, Pati, o siguen, Astrid, no se ha parado, la industria del aborto no va a parar, como no se paró aquí en Estados Unidos. Nosotros sabemos que sí, hubo un gran triunfo en la Corte, mas sin embargo ya ustedes lo comentaban hace un rato, cómo ha seguido esta industria impulsando y metiendo millones de dinero en cada uno de los estados para seguir imponiendo el aborto y con mentiras, ¿no? Diciendo, bueno, se van a morir, ya aquí ya no existen, nos están acabando nuestros derechos, etcétera. Y bueno, esas mentiras no solamente se dan aquí, sino es como un modus vivendi, una forma de actuar de la industria pro aborto, y ahora lo está haciendo pues también en este caso y en Latinoamérica. O sea que las amenazas siguen. Bueno, nosotros ahora estamos involucrándonos también en el caso de Esperancita, porque sabemos que sería el siguiente paso, y para también exhibir las mismas mentiras que ya se exhibieron en el caso Beatriz, ¿no? Que es también una manipulación de esta industria, que lo único que le importa, y hay que seguir insistiendo en eso, es su agenda abortista, y no le importa a la mujer, no le importa a la niña, no le importa absolutamente a nadie más que su propio bolsillo. Sí, vamos a seguir a las redes de Global Center for Human Rights. Sí, para seguir todas estas iniciativas, para que oremos por ustedes, por todos los compañeros que están por todo el mundo luchando a favor de la vida, defendiendo a los países. Y bueno, te tuvimos a ti y a tu esposo Sebastián Schuff en el programa un par de veces para hablar sobre el tema de Roe versus Wade, la Corte Suprema de Estados Unidos, y la victoria en el caso Dobbs versus Jackson Women's Health, que derrotó Roe versus Wade, la ley que había permitido el aborto en todos los 50 estados en Estados Unidos hace 52 años. Te queremos preguntar sobre el panorama aquí en Estados Unidos. ¿Cómo ves tú las leyes federales en los estados? Después de esa victoria, ¿cómo es la lucha aquí en Estados Unidos? Claro, pues la lucha no ha parado. De vuelta, volvemos a lo mismo. La industria pro aborto no para, ellas van a seguir. Porque tienen el interés y la meta de imponer el aborto en todo el mundo, y lastimosamente tienen muchísimo dinero, que es el principal medio que ellos utilizan para ir haciendo campañas en cada uno de los estados. Lo hemos visto aquí en los Estados Unidos, se han metido 100 millones de dinero solamente en una campaña en un estado para cambiar la legislación y con ello permitir el aborto, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que la Corte decidió en Dobbs? Dijo que los estados, era potestad de los estados decidir en respecto de esta legislación de aborto. Y ahora lo que fueron, ahora estado por estado, pues es estar trabajando. Creo que nos falta a nosotros como Provida también ahora prepararnos, pensamos, creo que de alguna forma bajamos un poco la guardia después de la resolución de la Corte. Pensamos que ya había ganado cuando en realidad la batalla comenzaba, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que hoy tenemos que hacer, trabajar, como decía Patricia, y no imparablemente para poder defender la vida en todos los estados. Amén. Gracias, Neidy. Bueno, vamos ahora a Washington, D.C., donde están nuestros compañeros en el Triángulo, ahí en plena marcha por la vida, con tantas personas en ese frío, pero llenos de mucho celo a favor de la vida. Tenemos a unos compañeros que están listos para dar su testimonio. Y bueno, aquí tenemos ahora a nuestro compañero Omar Aguilar con la primera entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. Una gran alegría compartir con ustedes, por fin estar aquí, lo veníamos prometiendo en las redes sociales. Bendito sea Dios. Dios es bueno, Dios es amor, y estamos muy contentos y muy felices, y pues de manteles largos esta primera entrevista aquí ya desde la Marcha por la Vida. En unos instantes empezarán a ver a las personas a nuestras espaldas pasar, pero antes que nada quiero darle la bienvenida a nuestro invitado por primera vez con nosotros ya de entrada, la primera de muchas, ya nos comprometimos antes de entrar al área, al obispo auxiliar de aquí de Washington, D.C., a Monseñor, ¿se va a decir Monseñor? Sí, claro. Emelio Mengíbar Ayala. Monseñor,
bienvenido, ¿cómo se siente? Qué alegría y gracias por recibirnos en su casa en DC. Gracias, Pablo. Pues con mucho frío, pero ni el frío nos detuvo para estar acá y sabemos que hay cientos, miles de jóvenes en esta marcha y eso es lo que importa. Estar acá, estar haciendo presencia en esta marcha que es tan importante ya en la vida de la iglesia, pero también de la nación, porque no es una marcha católica, pero la presencia católica se hace sentir en esta marcha. Exactamente, y bueno, para mencionar y redondear, decía Monseñor, casi bajo cero, pero bendito sea Dios, hoy se siente agradable, un poquito de frío. Monseñor, precisamente, ¿no? Hablando de la importancia de reconocer que esta marcha es una marcha global y una invitación general, porque acá lo que se trata son varias cosas. Número uno, obviamente, la demostración pacífica, ¿no? El venir y marchar, rezar, cantar, sonreír, pero también, Monseñor, estamos hablando de crear una nueva cultura o de recuperar una cultura que de pronto se ha perdido. Sí, yo creo que lo importante es crear esa cultura, recuperar la cultura de la vida que es el regalo más grande que Dios nos ha dado, después viene la fe, pero la vida que es tan importante, protegerla, cuidarla, sustentarla desde el vientre hasta la tumba, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Entonces, la vida es un regalo frágil, bello y que hay que cuidar. Y hay muchas amenazas a la vida humana, y entonces lo importante es trabajar para crear las condiciones para que la vida humana verdaderamente se desarrolle desde el están acompañando, dicen, bueno, pues yo voy en mi día a día, yo no me doy ni cuenta, yo siento que todo está bien. Cuando hablan de los ataques, de estas amenazas, pues no sé, será en Washington DC o será para la gente en Estados Unidos o no sé dónde, pero muchas veces no vemos la magnitud. ¿Cuáles son algunas de estas amenazas que enfrentamos como familia, como sociedad, como comunidad? esa cultura de niños, por ejemplo, o sea, hay más ancianos. Bueno, aquí en los estudios tenemos a nuestro siguiente invitado, el padre Roberto Cortés, de la parroquia de St. Mark's en Hightsville, Maryland. Él es director de radio Vida en Abundancia. También es capellán de la Renovación Carismática Católica de aquí de Washington, D.C. Bienvenido, padre. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pati, y gracias, Astrid, por tenerme, por invitarme en esta un importante evento para todos, ¿no? Para todos los católicos, para todos los creyentes, para toda la gente que es provida. Sí, y padre, queremos que nos comparta sobre la importancia de la catequesis de los temas de la vida, por ejemplo, el aborto, el tema de la anticoncepción, aclarando lo que enseña la iglesia, la importancia de aclarar eso en la parroquia y los medios que usted piensa que son buenos para hacerlo. Yo creo que no solo en la parroquia, siempre la parroquia es importante y tiene que ser punto fundamental de la enseñanza de la catequesis de los niños, pero sobre todo en el hogar. La preparación remota nosotros sabemos que es muy importante y que si la descuidamos, yo lo que le digo a los padres, por ejemplo, ¿no? Los niños están con nosotros 33 horas al año. O sea, si ustedes no hacen el trabajo en su casa, si ustedes no les enseñan a ser provida en su casa, pues aquí
vamos a intentar algunas cosas, vamos a tratar de ayudarles, a clarificarles ideas, a enseñar lo que la iglesia enseña, lo que la Escritura nos dice sobre la vida, la dignidad de la persona humana. Pero si ustedes no lo hacen en casa, tampoco es que nosotros podamos hacer un gran refuerzo, ¿no? Y entonces el problema que tenemos, por ejemplo, es que muchos padres que han huido de situaciones de guerra, que son refugiados de guerra, por ejemplo en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, pues se ha perdido esa catequesis. Entonces muchos padres no saben cómo hacerlo, no saben cómo comunicarlo, y entonces hay que recuperar eso. Tenemos que formar a las familias. En mi parroquia, yo sé que en muchas parroquias de la arquidiócesis se exige que los padres reciban catequesis paralela a la de los niños, ¿no? Para que ellos tengan la forma, la manera, la pedagogía, el método para transmitir la fe. Exactamente, padre. Qué importante es eso, que los padres se formen, porque uno no puede dar lo que no tiene, claro, o que lo que ha olvidado. O lo que no ha recibido. Ajá. En el caso de desplazamientos de guerra y todo eso, eso es algo que lo tenemos que tener en cuenta en la pastoral y que se nos olvida mucho, ¿no? Les culpamos a muchos de los padres, pero realmente es que son analfabetas religiosos, porque las parroquias tuvieron que cerrar, porque fueron quemadas por situaciones de guerra, por muchas situaciones. Entonces nosotros ahora tenemos que suplir, y en la pastoral tenemos que tener en cuenta las circunstancias de las que vienen los padres, ¿sí? Que son circunstancias dolorosas, de desplazamientos, de guerra, y ya todos sabemos las consecuencias que trae la guerra a las familias y a las naciones enteras. Así es, padre. Y el aborto no es solo asunto de las mujeres, no es asunto solamente de las mamás, ¿no? Que se encuentran en un embarazo inesperado, y bueno, desafortunadamente muchas de ellas toman la decisión de un aborto, pero se necesitan dos para una concepción. Claro. Y bueno, quería preguntarte la importancia de la figura masculina en el movimiento pro vida y también sobre la sanación de los padres, porque bueno, yo tengo 18 años trabajando en este ministerio Sanación Posaborto, y bueno, hay muchas mamitas que sanan, gracias a Dios, pero siento que falta como esa parte masculina, esa sanación del papá, y también la presencia del padre es importante en el movimiento pro vida. Claro, creo que hay un estudio que se hizo en España donde dice que si la mujer es apoyada por el caballero que la impregnó, 90% de ellas no abortan, paran totalmente el aborto. Entonces, claro que la figura paterna es muy importante, es una figura necesaria para el acoger la vida. O sea, no solo se trata de divertirse y ya, ¿no? Se trata de que soy responsable, responder con habilidad ante la situación que se me ha generado, que se me ha presentado, por lo que haya sucedido en la vida. Un niño siempre es una bendición y tiene que ser acogido por la mamá y por el papá, porque ella es un ser humano. O sea, desde el momento de la concepción tiene todo el ADN, toda la información genética, todo lo necesario para desarrollarse como lo que es una vida humana. Y entonces hay que respetarla desde la concepción hasta la muerte natural, como decimos en nuestras oraciones diarias en la misa, ¿no? Pero, claro, los muchachos tienen que educarse en la responsabilidad de los varones. Yo creo que eso es una plática que falta mucho en casa. Y entonces, de nuevo, la preparación remota. O sea, yo estoy preparando a mi hijo para ser un buen padre, un futuro esposo, para tener una familia, para que sea capaz de habilidosamente responder a las situaciones y a las cosas, ser responsable. Entonces, de nuevo, el énfasis en mi pastoral en los últimos 22 años ha sido precisamente la responsabilidad de los muchachos y que los padres sepan educarlos en eso, ¿no? Tener estas conversaciones que se pueden tener desde que están muy niños. No es necesario esperar hasta que tengan uso de razón, hasta que cuando ya son adolescentes ha perdido el tiempo. O sea, ya no. O sea, se empieza desde muy pequeño. Me contaba una mamá, cuando hubo la crisis económica del 2007,
que ella perdió el trabajo, el esposo perdió el trabajo, estaban al final de todos sus ahorros, estaban preocupadísimos porque iban a perder la casa. Bajó con su niño a horcajadas al basement donde tenía la lavandería y el tanque del agua se le había explotado, estaba inundado todo eso. Ella subió llorando con un niño de un poquito más de un año, sube llorando, lo pone en su sillita de comer y se pone a llorar. El niño sacó su chupete, su pacificador, y se lo puso en la boca a la mamá. Y me dice, mi niño sabía la compasión, la entendía. Y lo mismo con toda la cuestión de la vida. O sea, hay que empezarlo desde muy temprano, porque si no, perdemos el tiempo y estamos perdiendo a nuestras familias, estamos perdiendo a nuestros muchachos. Sí, la industria del aborto llegó a mi escuela cuando yo tenía 12 años de edad. Y bueno, llegaron con las mentiras, ¿no? Que es el cuerpo de la mujer, es su derecho. Y bueno, también estaban dando mensaje a los varones que si se encontraban también ellos en un embarazo inesperado, que eso era la decisión de ella, porque era su cuerpo, y ellos no tenían voz. Entonces, bueno, desde pequeñitos también en mi infancia, ese es el mensaje que les dieron a mis compañeros, ¿no? Entonces, los padres de familia tenemos esa obligación también de enseñarle a los varones la belleza de la paternidad y, como dice padre, la responsabilidad, ¿no? Que ellos son creados para proteger y defender la vida. Eso es lo que significa pater. Sí, claro. En latín, el que protege. El oficio del papá es proteger, el oficio de la madre es dar vida. Entonces los dos se complementan. Entonces no podemos, porque lo que ha habido es una lucha contra la masculinidad, en realidad. Tal vez por el machismo que ha habido en nuestras culturas. Y la cultura inglesa también es una cultura machista, o sea, hay machismo por todos lados. Y entonces habría que reposicionar ese pensamiento del machismo, porque a veces esta reacción ha sido precisamente una reacción de que o sea, ¿qué te importa a ti? Si total, o sea, eres un machista y no consideras la otra parte como positiva, como algo que aporta y genera vida. Entonces yo creo que tenemos que corregir eso también, porque desgraciadamente hay mucho machismo todavía y eso no es necesariamente bueno, sino que los muchachos aprendan a ser buenos papás cuando tienen buenos papás. Sí, entonces yo creo que es un trabajo muy profundo que va a llevar mucho tiempo, pero que también es una tarea que tenemos que hacer, que no podemos solo hacer el discursito, sino que también tenemos que meter manos a la obra, y yo creo que la catequesis nos presenta la oportunidad para hacerlo, pero para reforzar lo que se está haciendo en casa. ¿Sí? Si en casa no se está haciendo, no se está modelando correctamente la relación hombre-mujer y todas estas cosas, pues entonces vamos a tener una sociedad desequilibrada, como actualmente, ¿no? Todo esto es locura en realidad. Sí. O sea, matar a un bebé en el lugar donde debería estar más protegido, el vientre de su madre, es locura, es totalmente locura, pienso yo, no sé si ustedes... Claro, padre. O sea, y bueno, las familias reciben una formación en las homilías, o sea, en las clases que ustedes ofrecen, pero el mundo está constantemente enseñándoles típicamente lo contrario, ¿no? A lo que dice Cristo y su iglesia. Usted que habla con tantas familias y parejas, ¿cuáles temas cree usted que son los donde más ellos tienen falta de información? Sobre todo en cuanto a temas de vida y familia. Yo creo que tenemos demasiada información. Y entonces eso no les deja pensar claro. Yo ahora últimamente estoy promoviendo, porque yo lo estoy practicando, silencio en la mañana. Un silencio, o sea, por lo menos hora y media, 2 horas, sin televisor, sin periódicos, sin internet, sin nada, para que podamos hacer sentido de lo que está pasando. O sea, nos bombardean con un sinnúmero de información que nos confunde. O sea, no nos deja pensar claro. Y entonces no nos deja que el Evangelio salga a flote, porque yo creo que en muchos de nuestros padres, de los que son asiduos a la iglesia, está el Evangelio ahí. Y entonces, pero si siempre estamos ocupados con tanto ruido, con tanta cosa, pues
no hay espacio para que el Evangelio aflore y florezca y dé fruto. Entonces yo pienso que tenemos que ir por ahí, por una vida espiritual más profunda, porque hay falta de interioridad. Y es falta de interioridad porque estamos bombardeados por tanto ruido, ¿no? Yo tengo como, le digo a la gente, yo tengo como 8 años de nada en la mañana, absolutamente nada, por muy positivo y muy bueno que sea, nada, para que el Evangelio pueda florecer, porque está allí. Y lo cual yo pienso igual con mucha de nuestra gente, ¿no? Se acercan a la iglesia, son asiduos, quieren vivir una vida buena, pero hay mucho ruido en la sociedad y entonces... Y no hay discernimiento. No hay discernimiento, exacto. Exactamente. Eso. Sí. Discernimiento, esa es la palabra muy importante. Cierto, muy cierto, el silencio es oro y solamente así podemos escuchar a Dios. Y bueno, vamos ahora a un corte y regresamos con más de la cobertura de la Marcha Nacional por la Vida desde Washington, D.C. En esta oportunidad, San Francisco de Sales gana huyendo. 2 compañeros de Francisco lo invitaron a visitar a un famoso sabio. Lo llevaron a una gran sala donde estaba una mujer joven que afirmaba ser la esposa del científico. Sus compañeros lo dejaron solo con la mujer y ella empezó a seducirlo con dulces palabras y se le acercó de un modo provocativo. Mientras tanto, los 2 jóvenes miraban curiosamente la escena desde un rincón. Francisco reaccionó con valentía y alejándose le dijo: «Yo soy un hombre serio y no acepto estas bromas». Y con toda dignidad se alejó rápidamente del lugar. Años más tarde, recordó la escena y admitió que había tenido miedo y que aquello que lo salvó allí fue la regla de oro espiritual. Ante estas tentaciones, solo se gana huyendo. San Francisco de Sales nació en 1567 y falleció en 1622. Sacerdote y luego obispo en Ginebra, fue además misionero incansable en regiones protestantes y escritor del famoso libro Introducción a la vida devota. Su fiesta es el 24 de enero. GPS, una guía para la santidad. La humildad no es esconder los talentos, ni decir que no servimos para nada. No escondas tus talentos, pero tampoco te creas indispensable. Cumple la labor que tienes que cumplir, sin sofocar, sirviendo, dando lo mejor de ti, usando tus talentos sin gloriarte. Quien desea servirle al Señor debe aceptarse, colocar lo que puede y tiene y aceptar lo que no puede y no tiene. Quien obra para la mayor gloria de Dios tomará decisiones y juzgará rectamente. Recuerda la frase de Santa Teresa de Ávila: la humildad es la verdad. Estamos de regreso en la transmisión en vivo, la Marcha por la Vida aquí en la ciudad de Washington, D.C. y tenemos un gran invitado con nosotros aquí en los estudios que ustedes lo conocen y lo quieren mucho, un gran defensor por la vida, un gran mentor y papá para muchos de nosotros, el padre Víctor Salomón, conductor del programa de 2 en 2 en EWTN aquí en español y también es pastor de la parroquia
buen pastor de la ciudad de Russellville, Alabama. Bienvenido, padre. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Yo muy bendecido aquí en medio de dos guerreras pro vida, Informe Pro Vida. Estoy muy alegre, muy contento. Un saludo a todos nuestros amigos que nos ven en América Latina, en todas partes. Pues estamos muy alegres, muy alegres. Yo tengo el corazón de verdad así explotando de alegría. También un poquito mezclado ahí porque ha muerto un buen amigo de nosotros, ¿verdad? Jesús Serrano, un gran hombre pro vida que oramos para que seguramente va a estar ahí intercediendo por todos nosotros desde el cielo. Un hombre que creyó mucho en la formación de los sacerdotes y de los seminaristas. ¿Te recuerdas, Patricia? Sí, claro, que los dos estuvimos sí. en aquella ocasión que dimos aquella charla que tú le hablaste, le diste tu testimonio a los seminaristas, a aquellos muchachos movidos para ser pro vida, porque todos los sacerdotes tenemos que ser pro vida, pero si nos agarran pichoncitos cuando estamos en el seminario, es más fácil. Claro. Padre, yo estuve en una parroquia donde usted estuvo anteriormente, de la actual, y bueno, usted formó un ministerio pro vida muy activa, muy fuerte, y realmente pues hay una importancia, ¿no? Que cada parroquia tengamos un apostolado o un ministerio pro vida, porque la iglesia deberíamos ser los primeritos de recibir a esa mujer que se encuentra en un embarazo inesperado, en crisis. Deberíamos ser los primeros en abrir los brazos y ofrecerle nuestra ayuda, nuestro apoyo y la misericordia de Dios. Cuéntanos la importancia de tener un apostolado pro vida en las parroquias. Sí, eso es fundamental. De hecho, bueno, Astrid, tú también sabes que aquí la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos tiene ese plan. O sea, está el plan pro vida diocesano y ese plan debe bajar a nivel parroquial en un comité pro vida parroquial. También sabemos, ¿verdad, Astrid? Digo Astrid porque Astrid ha estado trabajando en ese tema, sobre todo en un sitio que es tan importante como es California, ¿verdad? Y es difícil a veces plantar esos comités pro vida, pero hay que hacerlo y eso es lo que hace la diferencia. Yo tengo la experiencia. Cuando yo he estado viajando así en toda la nación, es clarísima la diferencia que hay cuando un sacerdote organiza la parroquia pro vida y cuando no está organizada pro vida. Cuando está organizada pro vida, la gente busca, por ejemplo en California, que lamentablemente todavía está despenalizado el aborto, pues ahí para que vayan a los sitios. Y yo me recuerdo una vez, hasta que fui ahí a California, a un sitio, a una de las parroquias, que el padre llevaba incluso en el boletín parroquial, porque su grupo pro vida iba a orar al abortorio. Y entonces llevaban récord de cuántos bebés iban salvando. Entonces, eso, obviamente, eso hace la gran diferencia. Además que nosotros sabemos que no hay que inventar el agua tibia. El plan pastoral de los obispos aquí es impresionante. Es que toca todo. Toca educación, toca la parte asistencial, toca la parte de oración, hasta la parte ecuménica. Es decir, ir con nuestros otros hermanos de las otras confesiones para trabajar todos juntos por la vida. Definitivamente, pregunta muy importante, sí tenemos que estar organizados. Claro que sí. Sí, padre, sé que algunos párrocos o sacerdotes temen hablar sobre el tema del aborto por temor a lastimar, a ofender a una mujer que tal vez ha abortado, una persona que ha sido afectada, unos padres que tal vez llevaron a su adolescente a abortar, porque casi todos hemos sido heridos de una forma u otra por el aborto. Entonces, ¿puede usted hablar sobre la importancia de hablar con más motivo todavía sobre el aborto? Porque hay muchas víctimas. Usted que ha trabajado tanto en el campo de la sanación después del aborto, háblanos de la importancia de hablar, porque eso representa el amor y la misericordia auténtica. Bueno, o sea, mi experiencia es justamente lo contrario. O sea, mi experiencia es que en los sitios donde yo he estado, que yo he predicado sobre que hay misericordia, de que el pecado del aborto puede ser perdonado. Además que el Papa Francisco nos dio a todos los sacerdotes esa bendición de poder perdonar, ser canal de misericordia para el Señor Jesucristo. Lo contrario, la gente más bien se acerca y dice muchas gracias. Mire, yo recuerdo casos, por ejemplo, porque sabemos que no solo es el aborto quirúrgico. Por ejemplo, una mujer que esté utilizando un dispositivo intrauterino, la T de cobre, está teniendo microabortos en su cuerpo. Entonces, cuando el sacerdote, nosotros predicamos de estos temas desde el púlpito, la gente le cae, como dicen los mexicanos, le cae el 20, ¿verdad? Pues sí, no le cae el 20 de que están haciendo el mal y más bien muchas mujeres, hasta que han estado en grupos de oración,
cuando escuchan esto es liberador, es como están atadas por dentro o atados también, porque los hombres también sabemos que sufren del aborto y más bien es liberador cuando los sacerdotes abordamos estos temas, es liberador para toda la comunidad. Y bueno, mañana vamos a estar en la conferencia, qué alegría que las voy a volver a ver otra vez a estas guerreras, ¿verdad? Y ahí entonces vamos a estar hablando, por ejemplo, yo voy a hablar del rol del sacerdote en la sanación posaborto. Sí, es una manera de predicar el mensaje. Obviamente tenemos que tener mucha delicadeza, misericordia, pero eso no quiere decir que no vamos a hablar con un mensaje muy claro, porque también esa información puede prevenir que una persona cometa ese grave error que el mundo le está vendiendo como una supuesta solución a sus problemas. El aborto es todo lo contrario, va a devastar a esa vida, a esa familia, y es una vida inocente que muere de una manera tan cruel, y ya es un hijo que se le va a quedar en su corazón, y es un bebé que Dios le está enviando a esa familia para bendecirla, para sanarla, para unirla. Padre, también le queremos preguntar sobre el tema del voto. Me encanta la manera que usted explica la importancia de votar, y también usted explica muy bien los no negociables. ¿Nos puede hablar sobre cómo pensar a la hora de votar, cómo formar la conciencia y cómo evaluar a los candidatos? Es importantísimo, importantísimo. Yo todavía no entiendo cómo en Phoenix, Arizona y en California todavía no tenemos legislaciones pro vida con tantos hispanos que hay, ¿verdad? Entonces hay que formar la conciencia, hay que formar la conciencia. Primero, una cosa que parece obvia es que hay que estar registrado para votar. Lamentablemente, dentro de los cristianos en general y los católicos en particular, de los que pueden estar registrados para votar, solo está registrado el 50% y el otro 50% no está registrado. Luego, una vez que se está registrado, hay que formar la conciencia. Hay que formar la conciencia sobre por quién votar, ¿no? Y entonces estoy pensando no solo a nivel del presidente, ¿verdad? A todo nivel aquí en los Estados Unidos hay que formar la conciencia, y los no negociables, ¿no? Que yo se los escuché en una ocasión al arzobispo de California, de ustedes allá en Los Ángeles, José Gómez, ¿verdad? Él decía, o sea, por ejemplo, un candidato que apoya el aborto, que apoya el matrimonio entre el mismo sexo, que apoya la experimentación con células, con células madres, con niños abortados, uno no puede votar por esos candidatos. Es decir, esos son como líneas que son muy claras y que vienen del magisterio de la Iglesia, pero como todo, ¿verdad? Lo importante es que cada quien tiene que formar en conciencia. Hay muchos documentos que han publicado los obispos a nivel particular, la conferencia a nivel general, y entonces uno va formando la conciencia, pero hay cosas que son evidentes. Es decir, como digo, yo todavía no entiendo como ahora pasó todo a nivel de los estados, como estaba antes de Roe versus Wade, que además lo vimos, Astrid y Patricia. Vimos ese echar para atrás, ¿verdad? El abolir esa ley de muerte, pero bueno, todavía son 900,000 abortos al año, o sea, todavía tenemos mucho trabajo que hacer, y sobre todo, bueno, con los centros de ayuda a la mujer, que tanto, por cierto, trabajó Jorge, ¿verdad? En toda América Latina. Ese gran líder. Así es. Padre, y para el Provida, para perseverar, nosotros queremos animar a nuestros televidentes que hagan el propósito este año de actuar en este movimiento tan precioso. Pero tenemos que tener una espiritualidad provida, porque eso es una guerra contra el mal. Entonces, unos consejitos no negociables para el Provida. Sí, bueno, yo tengo una página web que es muy sencillita, se llama defiendelavida.org, y ahí una de las cosas que yo digo, quien vive en un sitio donde hacen aborto y esté despenalizado, uno no puede estar indiferente, o sea, hay que hacer algo. Lo que pasa es que no todos servimos para todo, pero todos sí servimos para algo, entonces hay que discernir. Yo tengo regalos que Papá Dios me dio para hablar. Bueno, entonces uno habla, entonces va y vas a los grupos, si estás en la parroquia, vas a los grupos de confirmación, que están jovencitos, y ahí les hablas del tema Provida. Si tú tienes el don para meterte en las redes sociales, pues te metes en las redes sociales. Si tú tienes el don, eres una persona muy inteligente, entonces te preparas en los argumentos que no son confesionales para entonces dar la lucha Provida. Los que
tienen pues este regalo así de ser como ustedes, de poder estar en los medios y que podamos hablar y llevar el mensaje pro vida, pues entonces lo hacen. Pero cada quien, el que pueda, veo tu rosario aquí, ¿verdad? ¿Cuántos bebés se han salvado solo por ver a un sacerdote o un laico rezando el rosario afuera de un abortorio? Pero además todos los que se salvan, que solamente nos vamos a enterar en el cielo. Exactamente, Padre, muchas gracias. Y bueno, se acabó el tiempo de esa transmisión. Lamentablemente hemos tenido unos problemas técnicos que nos impidieron compartir más de esta gloriosa marcha a favor de la vida. Pero le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y haya compartido esas bellas palabras. Sabemos que al mal no le gusta ese trabajo por la defensa de la vida, pero seguimos en esta lucha con esperanza, con alegría, llevando a nuestras familias a esos eventos en sus comunidades por la Marcha por la Vida, y seguimos orando y haciendo penitencia por los no nacidos y orando por la conversión de aquellos que defienden el aborto. Entonces, seguimos con esa alegría y esperanza en Cristo, que la victoria es de Él. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta transmisión en vivo. Nos vemos el próximo año. Que Dios me los bendiga siempre. Queridos amigos, hoy quiero compartir con vosotros la importancia del ambón dentro de nuestras celebraciones y dentro de nuestros templos católicos. El ambón es el lugar desde donde se nos proclama la palabra de Dios. Esa palabra que es una palabra viva y eficaz, que es la palabra del mismo Dios. No es una palabra humana que puede pasar, sino que es la palabra de Dios, que no pasa sin cumplirse. Esa palabra de Dios que siempre está pronta a realizarse, una palabra viva y eficaz, como nos dice el mismo Cristo, como una espada, más tajante que espada de doble filo. Por eso el ambón tiene que tener también su dignidad, tiene que ser un lugar digno desde el que se proclame la palabra de Dios. Y no podemos utilizar el ambón para cualquier tipo de anuncio o para decir cualquier cosa. El ambón debemos reservarlo siempre para predicar, para proclamar la palabra de Dios